Los niños del aire, de Gustavo Martín Garzo, ilustrado por Jesús Gabán. El mundo está lleno de seres invisibles. Viven en los arroyos, los bosques o las grutas, donde no los podemos ver. Hay pequeñas hadas, enanos minúsculos como ratones, duendes chiquitos y regordetes que solo piensan en hacer travesuras. Todos tienen hijos a los que cuidan y quieren, hijos que viven en sus casas hasta que crecen, como pasa entre nosotros, los hombres. Pero a veces uno de esos pequeños va a dar a un lugar equivocado. Hay muchas historias así. Historias de un hada que nació en una familia humana y cada vez que estornudaba llenaba su cuna de perlas. O de un duende que se coló en una casa y no hubo forma de hacer vida de él, pues al menor descuido lo tenían revolviendo los cajones o tirando globos de agua a la gente que pasaba por la calle. Y este cuento habla de una de las veces en que un niño de otro mundo vino a parar al nuestro. Fue una muchacha quien se lo encontró. Trabajaba en una fábrica muy grande que arrojaba al aire nubes enteras de un humo amarillo que enrojecía los ojos de la gente. Y una tarde, nuestra amiga oyó desmayado en el parque a un niño muy hermoso. Era una tarde en que el humo de la fábrica había invadido las calles de la ciudad, y todos andaban tosiendo. Y ella supo que aquel niño estaba muy enfermo y se lo llevó a su casa. Pero esa noche llovió, limpiando el aire, y la muchacha, al despertarse, vio que en el niño se había operado un cambio maravilloso y que resplandecía como las piedras mojadas por el agua. Y el niño se puso a hablar en una lengua que ella no había oído jamás, una lengua con la que podía hacerse entender por todas las cosas. Podía pedir a un vaso de agua que volara a sus labios o a una zapatilla que saliera de debajo de la cama. Podía hablar con los pájaros, los ratones o los gatos. Y claro, también hablar y hacerse entender por ella. Y así pudo enterarse de que aquel niño pertenecía a un pueblo que vivía en las altas regiones del aire. Un pueblo en que los niños nacían de las nubes. Cuando una pareja se enamoraba, crecía una nube alrededor de ellos que los ocultaba de todas las miradas. Nadie sabía lo que pasaba allí dentro, solo que cuando volvían a salir, venían con un niño nuevo. Un niño igual de hermoso que el amor que se habían tenido. Y esos niños eran como los pájaros y se reunían en bandadas que iban de nube en nube como si fueran islas maravillosas que no se cansaban de explorar. Y en los días siguientes la muchacha lo único que hizo fue cuidarle, y así descubrió que solo comía cosas blancas, peras, arroz, papillas de harina, miga de pan, que no soportaba los lugares cerrados y que no había forma de sacarle de la bañera, pues no había nada que le gustara más que el agua. Pero también que no debía soltarle de la mano, que una vez lo hizo y cuando quiso darse cuenta estaba a varios palmos del suelo. Y por eso tuvo que comprarle unas botas de plomo, para que su peso no le impidiera marcharse como un globo. Otra tarde, paseando por el parque, vio una pareja de ancianos con una niña, y solo tuvo que ver cómo le brillaban los ojos para saber que era como el suyo. No solo eso, sino que los ancianos le dijeron que había más niños así, que aquel humo asqueroso había afectado a todos los que ese día volaban por el aire, y estuvieron investigando hasta que dieron con ellos, que cada uno había sido encontrado por alguien que solo vivía para cuidarlo. ¿Qué es lo que pasa con los seres chiquitos? Que nunca te cansas de tenerlos contigo. Todas esas familias adquirieron la costumbre de reunirse en el bosque para que sus niños pudieran estar juntos y jugar. Y era una maravilla ver las cosas que hacían cuando les quitaban sus botas de plomo y lo felices que eran ellos viéndoselas hacer. Así es la vida. Hay mezclas que funcionan y otras que no. Por ejemplo, si echas sal a un vaso de leche no te la podrás tomar, pero si es miel te sabrá estupenda. Pues bien, aquella mezcla entre los niños del aire y los seres humanos era como echar azúcar a un bizcocho, y ninguno se cansaba de probarla. Y cuando los niños ya estaban bien, sus familias humanas supieron que tenían que dejarles marchar, ya que solo regresando a su mundo podrían ser felices. Y una tarde se reunieron en el bosque y les quitaron la ropa, pues se habían venido desnudos de las nubes, era así como deberían regresar a ellas. Y los niños empezaron a subir, y mientras lo hacían, agitaban sus manos despidiéndose, y se volvían más y más transparentes. Y entonces se pusieron a cantar, y esa canción se siguió oyendo una vez que hubieron desaparecido, y era como si naciera de la misma luz. Cuentan que lo primero que hicieron en el pueblo fue ir a hablar con los dueños de la fábrica para exigirles que sus chimeneas dejaran de expulsar aquel humo que todo lo envenenaba, y que se volvieron muy cuidadosos y no ensuciaban ni el campo ni los ríos, porque pensaban en los niños que habían tenido con ellos y no querían que nada los dañara.
Y aún se cuenta otra cosa, que así como nuestra amiga y las otras gentes se acordaban de esos niños, tampoco estos podían olvidar su estancia en la tierra, y que de vez en cuando uno de ellos regresaba a escondidas. Un niño que bajaba de las nubes y se colaba en la barriga de una mamá, confundiéndose con el bebé que allí dentro tenía, aunque ella no se diera cuenta, y que así sigue siendo desde entonces. Así que ya lo sabéis, si una noche alguno de vosotros se despierta y en vez de en la cama se descubre dormido en el techo de su cuarto, eso es señal de que uno de esos niños del aire se ha colado en su corazón. No tenéis por qué preocuparos, se trata de un privilegio.